Fíjate que hay grandes sabios y otras tantas religiones que parecen dar una respuesta fehaciente, así como a partir de experiencias propias, personales. Yo sé que a esta altura muchos deben estar pensando, pero ¿cómo? Nadie vuelve de la muerte. Bueno, hay casos, hay temas como la reencarnación y hay personas que parecen haber dado prueba de aquello, de que han logrado vencer al ángel de la muerte, para regresar y contar cuáles son sus procesos. Hay libros que te explican paso a paso qué sucede con uno una vez que fallece, que esto que llamemos espíritu, alma, mente, lo que tú quieras, logra desprenderse del cuerpo porque ya las funciones biológicas dejan de funcionar y finalmente esto sigue su camino hacia adelante. Pero hay distintos puntos de vista y la verdad es que todo depende del credo o de la cultura que te rodea para tratar de entender qué sucede con uno una vez que fallece. Lo primero, por supuesto, lo que nos convoca a nosotros como chilenos, como parte de este continente, tiene que ver con el cristianismo. Según el credo cristiano, la cosa es re sencilla. Uno tiene un alma, una chispa divina, un regalo de Dios, único creador que vive en Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre, y nosotros somos una pequeña porción de ese extracto mágico del milagro de la vida. Sin embargo, cuando morimos, esta alma, que es eterna, tiene solo dos posibilidades. El cuerpo queda acá, se corrompe, no hay nada que hacer, y uno, según su cantidad de actos, puede ir al cielo si se ha portado bien y en concordancia con las leyes de Dios, o se va derechito al infierno. Es así de simple. Ahora el cristianismo aporta algo más, que dice que uno queda como una especie de pausa, que cuando llega el momento de la segunda venida de Jesús, lo que pasa con estas personas en suspensión es que van a resucitar a aquellos que son merecedores a partir de su acto, que van obviamente rimados de lo que profesa Jehová, Yahvé, o este Dios que es de los cristianos, porque entendamos, Dios puede ser uno, hay otros que tienen varios dioses, y finalmente hay otros que sencillamente tienen otras características, ¿cierto?, de su personalidad que la atañe. Ahora hay gente que cree drásticamente lo contrario, digamos, que uno se muere y que no hay más. Que absolutamente. Una vela que se apaga y que no existe más, no va para ninguna parte. Se acabó. Absolutamente, claro, es una mirada más materialista, que de hecho ninguna religión la comprende, no hay ninguna religión que crea que eso es así. Eso es una mirada científica. Ahora, hay que ser, no es que la ciencia pueda probar qué es lo que pasa con uno cuando se muere. De hecho, la ciencia tiene un límite. La mayoría de las personas piensa que la ciencia puede explicarlo todo. La verdad es que los grandes científicos de la historia, estoy hablando de científicos contemporáneos, del 2015, 2016, si finalmente ellos te dicen, no, hay un montón de áreas que tienen que ver con la cosmogonía, la biología y todo, que no podemos explicar, porque para nosotros es un verdadero misterio. Entre esos tiene que ver la muerte y la vida. No se sabe a ciencia cierta qué pasa con uno en estricto rigor cuando se muere. Y entonces ahí es donde están las religiones que parecen ofrecer una respuesta. Hablamos del cristianismo, está el caso de los musulmanes, que es bastante parecido. Es un Dios más severo, supuestamente él mismo, pero es mucho más estricto. Tú te portas mal, o sea, te sale pero un poquito del camino, compadre, al infierno y las penas de castigo por toda la eternidad. Y eres bueno, finalmente tienes una vida pacífica, contemplativa, que es bastante. ¿Sabes lo que te prometen ellos? Que si tú fuiste bueno, te vas a quedar viviendo para siempre contemplando a Dios. O sea, eso es tu premio. O sea, no viviendo con otras personas en estricto rigor. Hay algunos cristianos que piensan que es una vida igual que en la tierra, con animales, con tus parientes. Claro, pero como en otro plano y donde nadie más se muere. Y tienen una rutina bastante extraña porque no hay que trabajar. Estás vivo, no duermes, miras, caminas, o sea, eso es lo que ellos proponen. Y hay otros que simplemente tú como un espíritu te quedas así, por siempre los siglos, mirando así al corazón de Dios y ahí extasiado. ¿Qué te pasa a ti con todo esto, para un poco tener tu visión? Porque hay casos como de ciertos medium connotados en Chile, como el caso de Sebastián Lía, que hizo... Por ejemplo, sí. Que hizo el programa en TVN, o hay una medium que está en la mañana en el matinal de Nega, que es increíble, que una ve y se conecta con familiares muertos y habla con ellos como si hablara con una persona viva al lado. Bueno, yo conozco a dos grandes medios, que es obviamente Natalia Gil y Vanessa Darocho, amigas. Vanessa Darocho es la que está. Sí, y son... Es bien impresionante, cuando te empiezan a hablar con alguien que ellos no conocen y te dicen, ¿cómo te llamas?
Ah, Francisco. Bueno, Francisco, claro, es tu amigo que se murió en tal accidente, te quiere decir que su hijo... Roberto, tal cosa. Y te quiere decir que el billete que estabas buscando está en el libro rojo que está en la tercera fila. Aunque parezca broma, cosas así son de ese nivel de categoría. Entonces, bueno, desde chico, a ver, aquí yo hablo a modo personal, pero hay verdades que nacen quizás más del corazón, de la intuición. Y yo personalmente creo absolutamente en la reencarnación, pero a un punto en donde, ¿sabéis qué? No me importa lo que me digan, no tengo ninguna duda al respecto. Ahora, no es como la mayoría cree que funciona, pero antes de eso, fíjense que para demostrar de alguna manera que existe vida después de la muerte, ustedes saben que cuando uno se muere, los que son escépticos, los científicos, que son materialistas de tomo y lomo, dicen, bueno, hay gente que se ha muerto por algunos segundos, clínicamente muerto, y relatan que ven algunos parientes, unos ángeles, el túnel y todo lo demás. Entonces dicen, pero bueno, eso tiene una explicación, porque el cerebro genera. El cerebro comienza a generar. Bueno, una vez... un neurocirujano, profesor además de Harvard, que creía esto, que el cerebro finalmente generaba estas imágenes, que aquellos que lograban volver a la vida, porque le volvían a hacer latir el corazón y todo, simplemente estaban asistiendo a un fenómeno de tipo onírico, de los sueños que genera el cerebro, por ejemplo, cuando muere. Este hombre estuvo en coma 7 días. Y la parte del cerebro que se le enfermó es la que genera las imágenes. O sea, este hombre estaba muerto, sin posibilidad de tener ensoñaciones. Cuando vuelve después de estos 7 días, ¿qué es lo que pasa? El doctor Eben Alexander, en el año 2008, para el cual escribió un libro... Eso iba a decir, yo lo leí. Es impresionante. Él dice, ¿saben qué? Dejo al lado toda mi ciencia, no la olvido, porque me sirve, digamos, para pacientes y todo lo demás. Claro. Pero retiro, y quiero que les quede claro, retiro todo lo dicho respecto a que no existe vida después de la muerte. Yo estuve una semana, y así lo sentí en tiempo, así como con los minutos y las horas pasando, con parientes fallecidos, conversé, me explicaron algunas cosas que luego apliqué al volver, y cuando la parte de mi cerebro que es capaz de generar imágenes, cosas oníricas, no estaba funcionando, ahí estamos viendo la portada del libro, El cielo es algo real, finalmente yo puedo decir... científicamente, así como antes lo negaba, que no pude haber visto eso a partir de las funciones detenidas de mi cerebro, sino que con la única explicación de que yo estuve en otro plano, el cielo, y donde me encontré con personas con las cuales conviví, que estuvieron parte de mi existencia y que ya no estaban en la tierra. Algo que viene como, no sé, a enturbiar el tema de la vida después de la muerte es cuando se habla de cosas malas que te pueden pasar, fantasmas, en fin, toda la parte negra de la muerte. Exacto. Bueno, fíjate que el doctor Eben Alexander, a partir de esta experiencia, podemos hacer un extracto, señor director, de este libro que escribió, donde este hombre escéptico, hoy día es un defensor de la vida después de la muerte, dice: me movía constantemente hacia adelante y me descubrí entrando en un inmenso vacío, completamente oscuro. Está describiendo el proceso de pasar de un plano a otro. Veía en lo más alto luminosos seres que arqueaban a lo largo del cielo, dejando banderolas detrás de ellos, que parecen muy de película, así como ángeles, poco menos que tirando chaya o flores delante tuyo. Sin embargo, fíjate que todos concuerdan en que eso tiene una especie de paisaje similar a todos que han pasado por una experiencia similar. Ahora, tú tocabas un tema que no era menor, que tiene que ver con ciertas leyes que están establecidas en libros sagrados. ¿Qué pasa cuando uno se suicida? Corre la misma suerte que alguien que se muere de anciano, de alguien que lo atropella y no se da cuenta que murió. Es distinto hablar, compadre, hay explicación para todo eso. Posmuerte bella, ¿no? Que tú estás en un bello lugar, que hablar de la posmuerte negra, oscura. Vamos a hablar de eso a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Perfecto. No existe, es real. Cada día, Juan Andrés, hay más pruebas de eso. Bueno, fíjate que tú planteaste algo. Hay una visión un poco dulcificada de cuando una persona se muere, que vienen a buscarte inmediatamente ciertas personas fallecidas, parientes queridos tuyos, que te acompañan en este proceso. O a veces ángeles y toda felicidad. Pero ojo, hay relatos también, y ahí existe... Me gustaría tratar de explicarlo lo mejor posible. Yo creo que el libro más completo al respecto es el libro tibetano de los muertos, donde personas que podían morir y volver a cada rato, estoy hablando de grandes monjes reencarnados, a propósito del tema, era que explicaban paso por paso qué pasaba contigo hora a hora, día, que son los bardos. Los bardos son los procesos por los que pasa el alma a medida que comienza a desprenderse finalmente de tu cuerpo, hasta que pasa un periodo y vuelve a reencarnar. Ellos explican por qué reencarna, porque eres hombre o mujer. Dan ejemplos que, por ejemplo, si uno nace mujer es porque eligió a su papá, eligió a ese papá. Si uno nace hombre es porque
a la mamá finalmente es la que te llama la atención, que se dan las condiciones para recibirte. Es lo que explican ellos. Pues bien, fíjense que en términos de reencarnación es un tema tremendamente complejo y no es como la gente cree que es tan fácil, que es como si uno es bueno para comer, se convierte en un chancho, no sé, o que si eres súper trabajador, compadre, puedan llegar más rápido al cielo y todo lo demás. Finalmente, ¿por qué uno reencarna? Uno reencarna porque tiene un nivel de combustible, de vida tan potente que tiene que estar generado por el deseo de querer hacer cosas, temas pendientes y un largo etcétera, que eso obliga a que la energía sea lo suficiente para volver a adoptar una nueva vida en donde generalmente las condiciones son que olvides todo lo pasado, ¿cierto? Siendo que hay algunos casos también de niños que recuerdan perfectamente a algunos parientes a los cuales los van a visitar. Estoy hablando de niños de 4 años que recuerdan su antiguo nombre y que van a visitar a su hijo de 45 como años pasó con y saben cómo se llama. Con esa galla hay muchos casos. Fue con unos hijos supuestos, se habían muerto cáncer. Hay algunos muy famosos como Citarapili, pero casos por montones. De hecho, a los Dalai Lama lo eligen a través de un método para ver si ellos recuerdan cuáles son sus objetos anteriores, o sea, hace 20 años cuando murieron la última vez, y así lo eligen, digamos, de un riguroso sistema. Pero la reencarnación, fíjate, se supone que no funciona tanto como muchos creen, que es un sistema de evolución controlado por arriba, sino que ahora la reencarnación es una consecuencia, vale decir, no hay ni premio ni castigo. Al final, eso nomás, es como la fuerza de la gravedad. Tú reúne las condiciones suficientes para seguir viviendo y el tipo de vida que te toca tiene que ver con una cosecha, con lo que tú has sembrado. ¿No todos reencarnan entonces? Todos deberán reencarnar. A ver, y ahí viene, qué buena pregunta, amigo mío, porque según el budismo, según el jainismo, según el taoísmo, el no reencarnar más, el no seguir viviendo, esto que se llama samsara, que es la forma descontrolada de seguir naciendo y teniendo vidas de la cual no siempre tú tienes, digamos, el mando, eso es como el infierno. ¿Y cuál es el cielo según estas religiones? Es que tú no reencarnas más. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Te mueres? Qué curioso, de alguna manera sí. La experiencia de estar vivo en un individuo que yo me creo con un nombre y todo lo demás y que he ido pasando por distintas vidas es el sistema de experiencia que yo por mi apego no permito trascender hasta que no reencarno más porque me fusiono con todo esto que usted le puede llamar Dios, universo, cosmos, la gran mente, lo que sea. Pero ese es el gran premio, dejar de ser yo, es como que muy poquito, para convertirme en ese todo. Es como que